conveniente, pues contagiosa. Yo tengo una vecina que se casó con alguien, bueno, aparentemente se enamoró, no sabía la enfermedad que tenía, pero esta persona tenía SIDA. Tú lo veías, era normal. Bueno, se casaron, felices todo, cuando de repente ella se comenzó a enfermar, enferma de SIDA, murió ella primero. Y ese señor yo creo que sabía, él era enfermero, sabía que estaba enfermo y no le dijo nada a la chica. No, antes de la reunión, después que se entregaba. Antes del matrimonio se tiene que pasar certificado médico, certificado mental, toda una serie de requisitos. Cuando también era Se cumple, pagan a un médico y le dicen, hola, pero no te preocupes, pagan a un médico y le dicen, muy bien, un certificado, solo va, no mata. Mira, estoy bien sano. Sin embargo, mira, esos certificados médicos que deben hacerse, deben ser, y que hay médicos que a veces vulneran la Constitución y no cumplen la Constitución, producen un hecho de esta naturaleza. Entonces ella murió primero, abogada, miren. ¿Cómo sabe uno? De verdad que cuando tú te relacionas con alguien y vas a mantener relaciones sexuales, debería pedir pues un certificado. No sé lo que internamente. Justo ayer estaba leyendo que hay un montón de enfermedades ETS, enfermedad de transmisión sexual. La sífilis, un montón de sífilis, una enfermedad grave, ¿no? Las personas ahora, pues, por esa sífilis se supone que estas personas no usan ningún tipo de cuidado, ningún tipo de preservativo, cuidado, nada, o sea, no les interesa contagiarse de SIDA, de ETS, posiblemente de personas que hay hombres que están con mujeres sin cuidados y van a su casa y también hacen lo mismo, ¿no? O sea, es todo un tema, no sabes qué va a pasar en esa pareja. No solamente la infidelidad, sino las enfermedades que te pueden traer. Ese es el problema. A veces hay niños que nacen también ya con SIDA, ¿no? Ya nacen con SIDA, les transmiten las madres. Bueno, pero ahora actualmente pues existen retrovirales, pastillas que hacen más manejable esta enfermedad, pero antiguamente cuando tenía SIDA era como decir ya despídete, era la muerte. Ya era muerte, SIDA, no había posibilidad. Ahora ya hay los retrovirales que dicen que al menos hacen que se prolongue la vida de esta persona. Bueno, hay muchos que todavía sobreviven que no les ha pasado con estos retrovirales. Entonces, miren todo lo importante que debemos analizar, cuidado que debemos tener en los expedientes que se forman para los matrimonios, como dice su compañera, deben cumplirse con los requisitos, no se hacen y se incurren en ese tipo de delitos, ¿no? Que tiene primero la vida de la persona. Muy bien, entonces ya recordamos lo que eran las obligaciones del dinero, la importancia, y que precisamente era un proceso que lo que buscaba era conseguir que el deudor pagara al acreedor. En este tipo de procesos, lo que se trata de hacer a través de una sentencia es que el juez decida que el que está obligado a pagar, el deudor, adelante, que el deudor, ¿qué cosa? Pague, ¿no? Eso es lo más importante, que el deudor pague. Pero no simplemente está la decisión del juez, sino que ya vimos que hay que asegurar el pago. ¿Con qué? Con una medida cautelar, con un embargo. O si tienen cuentas en su cuenta de algún banco, embargar la cuenta, que se puede pagar hasta cierto monto, ¿no? Cierto monto. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema diferente que tiene que ver con esta obligación de dar suma de dinero. Vamos a hablar, ¿no? El problema del valor, ¿no? El problema de los intereses. Eh, Como conocimientos previos, vamos a identificar, por ejemplo, ¿no? Adelante, bueno, si yo le presto dinero a tu compañera, 1.000 soles, por decir así, a 6 meses, ¿solamente ella me va a tener que regresar los 1.000 soles o va a haber un interés de por medio? Todos cobran interés. ¿Por qué el interés? ¿Qué cosa es el interés? ¿Qué cosa es el interés? Será un aspecto de compensación por la devaluación, que hay cambios, ¿eh? Es un porcentaje. Exacto, El servicio. exacto, ¿no? Bueno, los intereses normalmente son fijados ¿por qué? Por el Banco Central de Reserva. Todos nos debemos regir
hasta lo que sí se lo van a hacer reserva. Pero cuando tú vas a una amiga y le dices, préstame dinero, la amiga te va a dar interés. Te cobra, pues te da duro porque te ve desesperada, ¿no? Si supongamos que los intereses que cobra según el Banco Central de Reserva será pues un 8%, la amiga te cobra 20. Pero amiga, tanto, ¿cómo va a ser? De 1.000 soles te voy a pagar 200. Y la amiga que te va a decir, tómalo. Y como tú necesitas, vas a recibir el dinero con ese interés alto, ¿no? ¿Verdad? A veces hay amigas que no te dan sin intereses. Ah, bueno, esas son amigas. Esas son las amigas. No, pero normalmente, ¿no? En el negocio jurídico, por decir así, ¿no? Normalmente en el común denominador, normalmente en lo que deviene, por ejemplo, en intereses que van a ser judicializados, si yo a alguien le presté un dinero, no me lo devolvió, encima voy a tener que hacer un proceso para que me pague, voy a pedir que me pague también los intereses que han devengado, adicionalmente de las costas y costos, de que me voy a representar, hacer un proceso, buscar un abogado, pagar un abogado, tiempo, disposición de ese dinero que no lo voy a poder utilizar, ¿no? Lo que quise comprar ahora con 1.000 soles, en un año que de repente va a terminar el proceso, pues ese 1.000 soles ya no vale lo que quería comprar o lo que iba a invertir, esos 1.000 soles ya se depreciaron, el dólar subió, la moneda bajó. Bueno, yo son los aspectos, pero no sé si eso habrá afectado cuando comienzo de cuando Fujimori. Ah, el Fukichak, el 5 de abril, hace poquito, ¿no? Claro, efectivamente, bueno, el Fujimori cambió, es que había una inflación muy fuerte, ¿no? Los indies, que era la moneda que circulaba en esa época, pues Fujimori cambió la moneda, ya no era ahí, y era el nuevo sol, ahora es sol, pero era en esa época el nuevo sol. Y bueno, muchos que guardaron el dinero bajo sus colchones, los indies que eran pues 100 soles eran así un paquetón de dinero. Debajo del colchón, agarraban en el chanchito para lo que voy a comprar, terminó no valiendo nada. Un paquete así en un sol. Mucha gente se vino abajo, los negocios, inversiones, ¿no? Pero bueno, después se descubrió que no había otra forma de bajar la inflación. ¿Qué cosa es la inflación? Pues que se había sobrevaluado la moneda y los costos hacían que pues estuviéramos en una crisis económica, ¿no? Para comprar un kilo de arroz, azúcar, hacían colas antes de eso. O sea, la situación era terrible. Estaban viéndonos, ¿no? Se había producido más dinero del que debía producirse y eso había ocasionado una inflación. El Banco Central de Reserva controla qué cantidad de dinero debe circular. A veces dicen, pero ¿cómo? Que pongan en marcha la maquinita, pues. El Banco Central de Reserva es el que produce, pues, o elabora los billetes, las monedas, ¿no? ¿Y será fácil que el Banco Central de Reserva ante la decadencia de dinero solamente elabore monedita, monedita? ¿Qué opinan ustedes? No, pues. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque se produciría una inflación. Todo tiene que estar determinado de acuerdo a las necesidades económicas y mantener una economía equilibrada. Porque si producimos moneditas, luego viene la inflación, pérdida de valor de la moneda y se puede producir lo que ustedes mencionan, ¿no? Que pasó en esa época de que tanto se había depreciado la moneda que se cambió a otra moneda y bueno, yo creo que en estos momentos todavía estamos en una situación económica estable, ¿no? Bueno, todos se lo deben, dice, a Julio Velarde, ¿no? ¿Quién fue Julio Velarde? El economista que era, pues, sí, o ya creo que estaba lo sacaron, o ya salió, creo que se jubiló del BCR, o está en proceso de salir, creo, ¿no? Pero la gente no quiere que salga porque, Dios mío, él es el que ha llevado con la economía del país demasiado bien, ¿no? Y no consideran que haya nadie que lo lleve como bueno. O sea, todos en realidad lo consideran un buen economista a cargo de ese área, ¿no? Que mantiene una economía estable, por decir así. Económicamente estamos muy bien. Bien, en ese sentido, en el ejemplo que yo les mencioné, ¿no? Y para ello, por ejemplo, si ustedes van a llevar un proceso de obligación de suma de dinero, como abogados y como abogados, es importante que conozcan qué tipo de interés compensatorio o moratorio va a recaer sobre ese dinero que puedan pedir. ¿Es importante? Claro.
Porque si yo voy voy donde ti, que eres una abogada, y digo, doctora, quiero judicializar, esa señora no me paga, me debe 2.000 soles, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la demanda, pero son 1.000 soles más los intereses, la depreciación de aquella época acá. ¿Ustedes como abogados van a tener que aplicar los intereses también? Sí, ¿no? Tienen que decirlo. Todo merita con intereses. Por eso es importante que ahora identifiquen qué cosa es un interés. ¿Qué cosa sería un interés en todo caso? ¿Qué sería un interés? A ver, piensen, colegas, teléfono, ayuda, guía. A ver, ¿qué sería un interés? Ay, pues sí, a ver, calidad. ¿Qué es un interés, chicos? ¿Qué sería un interés? Ah, Costo de pago. claro, ¿no? Hay un costo que hay que pagar. Bueno, eso que prestan lo de gota a gota, a ver, que es ilegal, ¿no? Pero que también te cobran, bueno, no deberían prestar, pero yo creo que hay un montón de gente que presta. Entonces, estoy en una galería cortándome el cabello y yo veo una persona que yo quiero, que es que presta de gota a gota. Y todo pagado, todo me prestan. No sé, a mí me da un miedo decir esas cosas, porque uno no sabe qué tener, son cosas integrales, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué sería un interés para ti? Ya por aquí dijeron que era una parte de compensación por el tiempo que el dinero. ¿Qué sería un interés? El rendimiento que produce el dinero. Ajá, muy bien. El rendimiento que puede producir, claro, mi dinero es un dinero que tiene que rendir porque poco a poco igual se diferencia, ¿no? El tiempo pasa, los costos suben, el dólar sube y también varía el valor de la moneda nacional. Muy bien, ¿qué pasaría con un interés? Un porcentaje que se debe pagar porque otra persona está utilizando mi dinero que me costó mucho trabajo obtener, ¿no? Excelente. ¿Qué más sería la vida? Interés, se tiene que reconocer por haber utilizado el dinero, ¿verdad? ¿No? La persona el acreedor que presta va a exigir del deudor que le devuelva, ¿no? En interés. No sé, interés. Están diciendo que, pues, mi facultad de exigirle Claro. son el dinero, o no solo el dinero, sino también el bien. O claro, algo que le han dado, claro, lo que parecía todo. Normalmente, bueno, es un acuerdo, es un negocio jurídico, ¿no? O sea, pues no tenga interés que no te va a afectar, igual que esté o no esté, o sea, Exacto. si no, o sea, si no le exiges a la persona, entonces eso ya va a ser totalmente. Ah, claro, el tema es cuando te decides, no te paga y tú quieres que te pague, te vas a reír, o sea. Pero si dices, oye, no me va a pagar, ya te lo regalo, ya no, de la cuestión de interés, se hace. Pero el tema es cuando se judicializa, o no te va a hacer. Bueno, ¿es un contrato o no? Un contrato es que que el acreedor me preste y el deudor debe pagar. ¿Se han puesto de acuerdo para eso? Sí, es un contrato, ¿no? Es un acuerdo. Hay una manifestación de voluntad, hay un indícico, hay un objeto físico que viene de posible, hay una formalidad establecida por ley. Sí, ¿no? ¿Es un negocio jurídico o un acto jurídico? Es un negocio jurídico. ¿Qué diferencia el acto jurídico del negocio jurídico? A ver, colegas, acuérdense. Ya llegaron, ¿verdad? Ambas son manifestaciones de la voluntad. Muy bien, ambos son manifestaciones de la voluntad, claro. Pero ¿qué diferencia el negocio del acto? Que el acto, chicos, miren, el acto jurídico está establecido por ley, el reconocimiento de un hijo, el matrimonio. Yo puedo reconocer a un hijo y decir, lo reconozco, pero no le voy a pasar alimentos, no le voy a dar herencia. ¿Eso puedo hacer? No, porque ya los requisitos y las exigencias están adelante, están establecidas por ley. El acto jurídico ya está identificado. Las personas no pueden modificar nada de lo que está establecido en un procedimiento, ¿verdad? Pero en el negocio jurídico sí, en el acto, en el contrato de compra-venta o en un contrato de préstamo, de mutuo, que puede ser también, por ejemplo, acordamos las partes, ¿no? ¿Qué tipo de interés, en qué fecha, y cuándo se puede entregar? O sea, ¿no? Hay la voluntad de las partes, hay el poder de decisión de las partes de manipular esos conceptos. Lo que no se puede hacer en el acto jurídico. El acto jurídico ya está establecido y nadie puede modificar eso. En cambio, en el negocio jurídico sí se puede, ¿no?
Hay La ley de autonomía de la voluntad. la autonomía de la voluntad. Esa es la palabra. Hay la autonomía de la voluntad, que yo puedo decidir cuándo, cómo vamos a acordar pagar ese hecho. No se olviden de la diferencia, porque es muy importante y lo que estamos viendo en estos momentos de liquidación de acto de dinero en cuanto a un contrato, porque es un contrato, ¿verdad? Están los elementos del acto jurídico, del negocio jurídico, pero también el tema de los intereses. ¿Qué sería para ti los intereses? Tú le prestas 1.000 soles a tu compañera y tu compañera te debe devolver los 1.000 soles más los intereses de ley. ¿Por qué serían los intereses? Bueno, los intereses sería más que todo la utilidad por el... La utilidad también, ¿no? Que ha generado que tú le prestes el dinero a ella, que a ella no le ha costado tenerlo, ¿no? Aquí sí te ha costado trabajar, te ha tu esfuerzo y se lo estás cediendo para que ella se beneficie de tu trabajo, de tu dinero, claro, consensuadamente, pero que tú vas a obtener un beneficio, ¿no? Y que es legal, sí, porque los intereses los fijan ¿quién? El BCA, ¿no? El Banco Central de Reserva. Pero claro que algunos no seguían con lo que dice el Banco Central de Reserva y señalan intereses, pues, los intereses que quiere convivir. Bueno, abusan de la necesidad que puedan tener. Bien, y esto, como ya mencionamos, es muy útil en ustedes abogados, lo van a utilizar porque van a poder aplicarlos en los procesos, bueno, en los procesos, en la demanda que te pongan de obligación de dar su dinero, porque también van a hablar sobre, ¿y qué? Vamos al código, los códigos civiles, ¿dónde están? Ahí ya los tienen. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en la obligación de dar suma de dinero tenemos este cuadrito donde dice el dinero se regula con disposiciones de pago y no solamente se encuentra el monto, el precio de compra, el contrato de suministro, sino también el arrendamiento, donde hay una obligación de dar suma de dinero, ¿no? O sea, no solamente es el préstamo que se va a judicializar por obligación de dar suma de dinero cuando hay un incumplimiento, sino que cuando el inquilino no paga el alquiler, va a haber también una obligación de dar suma de dinero por parte del inquilino. En el mutuo, que es un contrato de préstamo de bienes fungibles, también va a haber una obligación de que la parte que recibe los productos retorne esos productos en las condiciones que se acordaron. Después, en el contrato de suministro, ¿no? Que es lo que prestan los servicios, los suministros de luz, de agua, igual, ¿no? Hay, por ejemplo, en Electrodunas, hay un montón de procesos de obligación de dar suministro que hacen, ¿por qué? Porque no bajan el consumo de la luz al público. Personas naturales o personas jurídicas, deben 5.000, 6.000 soles. ¿Y a dónde se va? A través de obligación de dar suministro, ¿a dónde se va? Al Poder Judicial, hacer un proceso, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver. ¿Qué nos habla? A ver, léanme por favor el artículo 1234 del Código Civil. Los que tienen a la mano el Código Civil, vayamos analizando. Mientras que lo van revisando, vamos a ver, preparé un pequeño video, chicos, por favor, para verlo y lo consideramos. Hola, mi nombre es Guillermo Flores, soy socio del área financiera de Estudio Muniz y además profesor en la Universidad del Pacífico. Hoy día quería conversar con ustedes sobre los conceptos de interés compensatorio e interés moratorio, pero antes quería darles un ejemplo. Imagínense que están caminando por un centro comercial y entran a una tienda de ropa y retail. No sé si se han dado cuenta, pero cuando ustedes están caminando en estos lugares, casi siempre se acerca una persona a ofrecerles una tarjeta de crédito o de la entidad a la que han ingresado, pero si ustedes se fijan bien, esa tarjeta no ha sido emitida por el centro o la tienda de ropa retail en la que está, sino que ha sido emitida por una entidad bancaria o financiera relacionada a esa tienda de ropa retail. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? Quizás eso tiene que ver con los tipos de interés que pueden cobrar las entidades financieras y bancarias y los tipos de interés que pueden cobrar las tiendas de ropa retail o cualquier otra institución que no sea una entidad financiera ni bancaria. Ahora sí, para comenzar, voy a explicar qué es un interés compensatorio. Un interés compensatorio es la contraprestación que se otorga por el uso del dinero. Digamos lo siguiente, que yo presto esos $1.000 y por tanto significa que esos $1.000 yo no los voy a tener en mis manos y yo no los puedo utilizar y trabajarlos para obtener dinero o más dinero sobre esos 1.000, como te los he otorgado a ti. Eso no tenerlo, ese dinero conmigo implica un costo para mí y ese costo lo vas a asumir tú a través del interés compensatorio.
Y luego existe el interés moratorio, que es más como una penalidad en caso de demora en el pago en la fecha establecida. Digamos, por ejemplo, que esos 1.000 que le presté, quedamos conocidos a pagar el 30 de noviembre, y el 30 de noviembre no los pagas, de moratorio funciona como una penalidad o una retribución por, por no haber pagado en la fecha establecida. Ambos son tasas. Eh, Ahora, existen dos sistemas de permiso de interés compensatorios y moratorios. El sistema aplicable a los bancos y financieras y todas las entidades del sistema financiero, y el aplicable a todas las entidades que no son parte del sistema financiero. Todas las entidades que no son parte del sistema financiero están sujetas a las tasas máximas establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú mediante unas circulares que están colocadas en la página web del Banco Central de Reserva. La tasa máxima para el interés compensatorio es la tasa promedio del sistema financiero para créditos a microempresas establecida en términos efectivos anuales. Y la tasa máxima para el interés moratorio es el 15% de la tasa promedio del sistema financiero para créditos a microempresas expresada en términos efectivos anuales. Eh, Ahora, para los bancos, ellos no, y las entidades financieras, las prestaciones del sistema financiero, ellos no tienen ese límite. Ellos no tienen ese límite y por tanto pueden establecer libremente sus tasas en base al libre mercado. Ahora quisiera comparar el concepto de interés con otras instituciones de nuestro sistema legal. Por ejemplo, imagínense este ejemplo que voy a poner. Digamos que tenemos un servicio que se va a dar durante todo el año y que se paga todos los meses y que se paga el 15, no, digamos que se paga el 30 de cada mes. Y digamos que la cuota de cada mes es 1.000 soles. Pero que yo soy la persona que presta el servicio, he decidido que si tú no pagas en la fecha establecida, en el 30, te demoras uno o más días, tienes que pagar como recargo 1.000 soles más. La pregunta es, ¿qué son esos 1.000 soles? Una primera posibilidad sería que sea una cláusula penal compensatoria, pero la cláusula penal compensatoria está pensada para casos en los cuales en que yo ya no espero que se cumpla la obligación. ¿A qué me refiero? Digamos que estamos en un contrato de compra-venta en que un vendedor se ha comprometido a venderme a mí un bien. Y hemos firmado un contrato y él ha firmado una cláusula que dice, si yo me echo para atrás y no te llego a vender el bien, te pagaré esta indemnización. Esa figura implica que si se llega a pagar la indemnización, es porque ya la obligación no se va a cumplir, es decir, él ya no me va a vender el carro. En nuestro caso no podría ser una cláusula penal compensatoria, porque claramente el servicio se va a seguir prestando y se va a seguir cobrando cada mes. Entonces, no es una cláusula penal compensatoria, porque yo, como acreedor, espero que se siga prestando el servicio. Esa penalidad o este recargo no responde a, a una convicción de que ya no se va a prestar el servicio y yo sigo esperando que se le pague por, por el servicio otorgado y que se le siga pagando la cuota que se le dejó de pagar. Entonces, no es una cláusula penal compensatoria. Podría ser también un costo administrativo, pero la pregunta sería, ¿es esto califica un costo administrativo? Yo tendría que probar, como la persona que presta el servicio tendría que probar, que estos 1.000 que estoy cobrando como recargo equivalen a un costo que yo estoy asumiendo simplemente por el hecho de que mi deudor dejó de pagar a tiempo, cosa que es probablemente no realista que se estén incurriendo en costos tan altos solamente por el hecho de que mi deudor no haya pagado en el día establecido. Entonces, si no es una cláusula penal compensatoria, si no es un recargo, si no es un costo administrativo, ¿qué es? Probablemente solo nos queda una salida, que sea un interés moratorio. Y si es un interés moratorio, debe estar sujeto a las tasas máximas establecidas por el BCR si es un interés moratorio cobrado por una entidad que no es parte del sistema financiero. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, ¿qué interpretamos de ese video? Adicionado a lo que hemos visto y que vamos a ver ahorita sobre intereses. Ya nos ha dicho que hay intereses compensatorios y moratorios, ¿verdad? Hay dos tipos de intereses. ¿Cuál sería un interés compensatorio según el libro? ¿Qué es un interés compensatorio y un interés moratorio? El interés compensatorio se menciona que se refiere a qué? A que es un interés que se paga por la utilización de un capital. Utilizo una cantidad de dinero determinada y pago un interés
compensatorio. Estoy utilizando un dinero y pago en compensación, un interés que está lógicamente sujeto a lo que determine el Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Y el interés moratorio? ¿A qué se refería? En el caso de que si yo presto un dinero y me tiene que pagar, por ejemplo, ayer fue 10 de abril, me tenía que pagar 10 de abril y me paga el 20 de diciembre. O sea, hay una mora, ¿no? Hay una demora, viene de demora, hay una demora en el pago. Entonces acuérdense y recuerden que hay esos dos tipos de intereses, ¿no? Y ahora vamos a dar lectura a ese artículo que escribí. A ver, ¿quién por favor lee el artículo? A ver, chicos, el artículo, ¿cuál era? 1234. La inexigibilidad del pago en moneda distinta. Ajá, muy bien. El pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en moneda distinta ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente pactado. Muy bien. ¿Qué nos dice? A ver, chicos, interpretemos. Código en mano, ¿qué nos dice? ¿Cómo interpretamos? Sí. El acreedor, pues, te presta un dinero en soles, no le puede devolver en dólares o en otro Muy tipo de bien. moneda. ¿No? Si prestas soles, tiene que ser eso. No te puede exigir otro cambio. No, ya no me pagues el sol porque el sol ya no vale, ahora me pagas en dólares. Pues no. Sí podría estar regulado el tipo de Ah, eso sí, claro. Pero cuando ya hay un acuerdo, ya después no puedes cambiar. A lo que se refiere es que si hay un acuerdo, salvo que en el acuerdo diga, ¿no? De, bueno, si es que no me pagas en tal fecha, ya no me vas a pagar en una moneda distinta, algo que las partes acuerden. Pero si solamente hemos acordado en soles y en el código, la parte que yo le debo no me puede decir que le pague en otra moneda. No, pero me tienes que pagar en otra moneda. Pues no. A mí me respalda el artículo 1234, que dice que no me puedes exigir que te pague en otra moneda porque nuestro acuerdo ha sido en una moneda. Pero si lo decidimos así, cambiándolo en diferentes pagos, sí, porque la manifestación de voluntad se pueden acordar situaciones diferentes, ¿no? Ahora, esos intereses moratorios y compensatorios están definidos, señalados ¿por qué? Por el Banco Central de Reserva. Ustedes van a averiguar ahora cuánto es que está señalando para este año, ¿no? Los intereses moratorios y compensatorios del Banco Central de Reserva. Bueno, el 1235, que sí. Pues hay que ver. El artículo 1235, a ver, ya leyó su compañera, al fondo, por favor. A ver, por favor, la lectura. Pago de moneda equivalente. No Muy obstante bien. lo establecido en el artículo 1284, las partes pueden acordar que el monto de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú o otras monedas o mercantiles, a fin de mantener dicho monto en valor constante. Perdón, sigue, ¿no? Disculpa, que me interrumpí. El pago de las deudas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en moneda nacional, en un monto equivalente al valor de referencia al día del vencimiento de la obligación. Si el deudor retardará el pago, el acreedor puede exigir a su elección que la deuda sea pagada al valor de referencia, al día del vencimiento de la obligación o al día en el que se efectúe el pago. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretamos, colegas? A ver, ¿cómo interpretamos eso? Que el acreedor puede exigir que se le pague al valor de la fecha que se va a pagar. Ha habido una depreciación, ha habido una devaluación del dinero y de acuerdo a lo que ha señalado, lo que ha definido el Banco Central de Reserva, el acreedor puede exigir, ¿no?, que ese dinero sea pagado en el valor de la fecha en la que se va a pagar la deuda, ¿verdad? Va a pedir una equivalencia, porque ya hemos dicho que el tiempo hace ¿qué? Que la moneda se devalúe, se deprecie. Si tú querías comprar en 6 meses esto que valía 20 soles, 3, 4 meses después, ¿qué sucede? Ya tiene otro precio, ¿no? Ya la moneda cambió de valor, los precios varían, y a eso se refiere, ¿no? Que si bien es cierto, no obstante lo que dice el artículo
234, el 1235 dice que se puede unificar los criterios para que se pague de acuerdo a la actualización de valor que mantenga al momento de cancelarse el pago. Muy bien, aquí tenemos también, aquí, bueno, ese es otro aspecto del artículo 1265, donde se requiere de un pacto valorista, la deuda se refiere a índice de reajuste. ¿Qué significa reajustar? ¿Qué significa reajustar? Sí. Vamos a reajustar este ahora. Modificarlo. Claro, vamos a modificar, vamos a acomodarlo, ¿no? Vamos a ver de qué manera puede funcionar mejor, vamos a decidir, ¿no? Entonces, reajustar significaría que las partes se ponen de acuerdo y en este caso, como le dio su compañera, es que por el tiempo que se va a pagar, se debería pagar al costo de cómo está vigente en el momento del pago, ¿no? Y efectivamente, si se acordó el pago de moneda nacional, se tiene que hacer de manera nacional. También dice se pague el equivalente al valor de referencia al día del vencimiento de la obligación. Y si el deudor se retarda en el pago, el acreedor elige el valor de referencia, ¿no? Acá hay dos aspectos. Uno, que se pague el equivalente al valor de la referencia al día del vencimiento si el acreedor paga ese día, y si el deudor se retarda, tendría que elegir el deudor, ¿no? El acreedor elegir el valor de referencia al día de su vencimiento de pago. O sea que no hay un día que no deje de actualizarse el valor que debe pagar el deudor al acreedor. Todo ello con la finalidad de que no se perjudique, ¿no? Que no se devalúe la moneda. Restitución del valor de la prestación, artículo 1236. A ver, ¿quién lee el 1236? A ver, colegas, códigos. Ah, ya, a ver, colegas. Artículo 1236, Sí. cálculo del valor del pago. Cuando deba restituirse el valor de una prestación, antes se calcula al que tenga el día del pago, salvo disposición legal diferente o pactos contrarios. Muy bien. ¿Qué interpretamos de eso, colega? A ver. ¿Qué interpretamos? A ver, colegas, interpretemos el 1236. Casi está diciendo lo mismo del 1935, ¿no? Porque dice que el dinero debe considerarse el valor al día de la restitución y la deuda se actualiza, aunque no se señale el valor de referencia, pero en sí lo que vale es que debe ser considerada o actualizada al momento de que va a cancelar esa deuda, ¿no? De que se va a restituir. Entonces, me pregunta, en caso utilice la tasa referencial del BCR, y se actualiza la deuda a fechas después, ¿se prevalece la tasa del último día o se prevalece la tasa acordada en el año? O sea, de acuerdo a eso se tiene que actualizar. Ah, De acuerdo al artículo 1235, no se se, tra- tiene que no actualizar. se trabajaría con el que se pactó en el día de pago. No, porque ya hay una fecha que no se ha cumplido, ¿no? Y la teoría valoralista dice de que se tiene que pagar en el momento, se tiene que actualizar al momento de la cancelación. Eso siempre y cuando no exista un acuerdo. Hay un acuerdo. Claro, por supuesto. Pero de todas maneras, cuando ya se judicializa, ya hay un tiempo adicional que, por ejemplo, yo pacto contigo un año, no pagas año y medio, más lo que dure el proceso, pues va a haber una situación de que ese dinero va a tener que actualizar de acuerdo a la definición que ha sufrido el dinero. Y siempre teniendo en consideración lo que establece el SR, lo que establece el SR, ¿no? El artículo 1237 nos habla también lo siguiente. Obligación de moneda extranjera. Esta es una ley, la 25878 del 26. Esta ley, la 25878, ley 25878. A ver, chicos, si escribimos.
Presidente, el decreto 25 publicado del 93 modificó el artículo 1200 a su modificación. Habla de la modificación que hubo. Acá ya está modificada. El deudor puede pagar, dice salvo pacto en contrario, en cuyo caso se pagará solo en moneda extranjera. Moneda extranjera o moneda nacional, tipo de cambio, venta al día y al lugar de vencimiento de la obligación o al mercado de oferta y la demanda. Igual, aquí está definido en 1237, ya en otra característica. Si el deudor se retarda en el pago, o sea, no paga en la fecha establecida, el acreedor puede optar entre el tipo de cambio del día del vencimiento o el tipo de cambio del día del pago, lo que ya hemos estado identificando en los anteriores. Y los intereses, ¿no? Económicamente constituyen el rendimiento del bien. Jurídicamente, frutos civiles, los frutos provechos renovables que producen un bien, sin que se altere ni disminuye su sustancia. En los aspectos civiles son los que el bien produce jurídicamente como consecuencia de una relación jurídica, artículo 891, y se generan aplicando una tasa sobre el capital. Clases de intereses, compensatorios y moratorios, lo que ya habíamos identificado, compensatorio también llamado retributivo, contraprestación por el uso del dinero, y el moratorio cuando ya vimos que pasa el tiempo y se supone pues que ha habido una demora y el acreedor puede exigir el cumplimiento del pago moratorio. En el 1243 nos habla ya también de la tasa acordada por las partes, ¿no? Y que siempre hay que tener presente la fijada por el BCR. A ver, vayan fijándose cuál es la tasa que el BCR ha identificado como pago compensatorio o pago moratorio. A ver, chicos, ubiquen en el teléfono información actualizada, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto está fijado para actualmente? 113, 116. Y la tasa máxima. Ajá, ya. Ese es el interés moratorio o compensatorio. Interés compensatorio. Y el moratorio, porque eso son diferentes. Parece. A ver, por ahí debe estar. Sí. ¿No aparece el moratorio? Bien, bien, vamos a buscar. Bien, pero vamos a terminar con ese detalle. El interés compensatorio, caso contrario del mutuo, el precio del dinero para que se use, se otorga libre disponibilidad, ¿no? A paga un interés compensatorio B, ¿no? Y B paga un interés compensatorio A, del segundo acordado posteriormente. Intereses compensatorios convencionales que ha sido acordado. Si se faltan intereses mayores a los permitidos por el BCR, que sucede en alguna mayor parte de casos, el deudor puede a su elección 1243 exigir la devolución de lo indebidamente pagado o imputar el exceso directamente al capital. Los intereses moratorios es la situación jurídica producida si el retraso en el pago por el deudor se aúna al requerimiento del cumplimiento por el acreedor, ¿no? Y no hay pago oportuno, el moratorio, ¿no? Se retrasa y hay intereses moratorios. Se produce ese contexto. Los intereses moratorios tenemos de acuerdo al artículo 246, como que está repitiendo lo que ya hemos visto, ¿no? Interés convencional, interés compensatorio se convierte en moratorio cuando pasa el tiempo y hay un interés legal. Se vino devengando el interés compensatorio continuando la misma tasa, pero cumpliendo otra finalidad, la moratoria, ¿no? Capitalización de intereses a lo posible. Con la capitalización, los intereses se adicionan al capital. Bueno, aquí estamos hablando de capitalización, algo diferente, ¿no? Algo de incremento de intereses, y a partir del nuevo capital se siguen generando intereses, ¿no? Capitalización. Está prohibido pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo en caso de cuentas bancarias
en el artículo 1241. Bueno, ya hemos visto que los tratamientos y cuestiones de intereses, transacciones o negocios que hacen los bancos es totalmente diferente a lo que celebran pues, las personas más privadas, ¿no? Aquí tenemos que un caso, vamos a ver, ya. Vamos a resolver un caso práctico para que podamos entender un poco tanto los intereses compensatorios y moratorios, ¿ya? Que deben aplicarse en las obligaciones de dar su dinero. Vamos a formarnos en grupos de 5 y les voy a dar lo que vamos a desarrollar. Como ejercicio para poner en práctica todo lo que hemos analizado el día de hoy, ¿no? Sobre todo en cuanto a los intereses compensatorios y moratorios. ¿Han leído la jurisprudencia sobre obligación de dar su dinero? Ya. Igual vamos a tocar un pequeño punto solamente sobre ese caso. Un pequeño punto sobre el interés compensatorio y moral. Ah, ya les había dejado que traigan una jurisprudencia, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces sobre eso va a ser el tema. Pero igual añadamos una pequeña parte sobre el interés compensatorio y moral. Un pequeño ejemplo, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar a su compañera, por favor. Gracias. Sí, les voy a explicar un poco sobre la jurisprudencia de la Comisión 3103 del 2024 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Este caso es de una persona que debía cumplir con una obligación de dar su dinero, pero no cumplió oportunamente. El acreedor demandó no solo con el pago, sino también con una indemnización por daños. La Corte señaló que en las obligaciones de dar suma de dinero, la indemnización normalmente se traduce en intereses moratorios, pero eso no significa que no exista daño adicional por el incumplimiento. Es decir, que una deuda que no pagar una deuda sí genera perjuicio. El deudor debe pagar no solo la deuda principal, sino los intereses moratorios correspondientes. Si alguien te debe dinero y no paga, no solo te paga el monto, sino también un castigo económico, los intereses. Y además el juez puede reconocer que hubo daño por no cumplir a tiempo. Esta jurisprudencia se refuerza con el artículo 1324 del Código Civil. Establece que el incumplimiento sí genera consecuencias económicas legales y es muy usado en el proceso civil de cobra de dinero. Muy bien, excelente. ¿Tu compañero va a decir algo más? Oye, estoy. ¿Él va a decir algo? ¿Tú vas a mencionar algo sobre el tema? Sí, para reforzar lo de hoy, Sí. hemos visto que Pero tiene relación con su jurisprudencia, ¿no? claro, Una obligación de dar su dinero, adicionalmente el juez está ordenando el pago de intereses moratorios, ¿no? lo que en las obligaciones de dar suma de dinero, el incumplimiento no solo genera intereses, sino también puede implicar un perjuicio indemnizable. Por supuesto. Cuando ocasiona un perjuicio, ¿no? Muy bien, excelente. Aplausos para sus presentaciones. Muy bien, excelente caso. Miren, que justo he coincidido con. Tengo una obligación en una jurisprudencia se ha señalado, ¿no? Intereses compensatorios y moratorios de lo que habíamos hablado. ¿Ustedes cómo van? Ya se sí, si están listos, salimos. Ya, listo. Ok, tenemos al segundo equipo, muy bien, excelente. Con los conceptos de la reina del día de hoy. Buenas tardes, noches, compañeros. Tenemos la canción 4627 de 2029 en Lima. Esta trata en sí la controversia a partir de esta demanda de dar una suma de dinero, la obligación de dar una suma de dinero, interpuesta por los propietarios de un inmueble contra la Municipalidad Distrital de Magdalena de Palo, debido al incumplimiento en el pago de rentas derivadas de un contrato de arrendamiento. Y bueno, los demandantes solicitaron el pago de los arriendos, impagos, penalidades e intereses. Y si bien la municipalidad no negó la existencia de esta deuda, sí como que cuestionó el monto adecuado y alegó limitaciones presupuestarias. Posteriormente, en sede de casación, sostuvo que la controversia debía resolverse en una vía arbitral y no en el Poder Judicial. Y bueno, en primera instancia, el juzgado declaró fundada la demanda, ordenó el pago de las rentas impagas, las penalidades e intereses al verificarse que la entidad demandada no acreditó el incumplimiento de sus obligaciones. Y en segunda instancia, la Sala Superior pues confirmó esta sentencia, señalando que la deuda no fue desvirtuada y que los argumentos presupuestarios no impedían reconocer la obligación,
Finalmente, la Corte Suprema declaró infundada el recurso de casación, manteniendo la decisión de las instancias anteriores. Muy bien. Señora, excelente. comentar más. Con respecto al Gracias. interés. ¿Qué dice la siguiente integrante? Ya. Yo voy a hablar sobre el interés compensatorio. Bueno, el interés compensatorio, como ya se sabe, como ya se ha hablado, Ujú. tiene como finalidad retribuir el uso del dinero o del bien durante la vigencia de la regulación obligacional, ¿no? En el presente caso, o bueno, en la casación, ¿ya? Este interés no se presenta como una tasa adicional expresa, sino que se encuentra incorporado en la propia renta del contrato de arrendamiento, la cual asciende a 16.705 soles mensuales en el primer año y 17.874.35 en el segundo. Es decir, la renta constituye, ¿no?, la contraprestación por el uso del inmueble, cumpliendo una función económica equivalente al interés. No existe controversia sobre esto, sobre este extremo, puesto que la demanda no cuestiona la validez ni el monto de la renta, sino únicamente su capacidad de pago, lo cual no afecta la exigibilidad de la obligación. Muy bien, excelente. Y para finalizar, Sobre el interés moratorio, en la primera instancia no se reconoció como tal el interés, ¿no? Pero luego más adelante sí, donde se liquidó, bueno, se hace mediante liquidación y el Poder Jurisdiccional no puede tasar o no puede fijar el monto exacto, pero sí la liquidación del mismo, ¿no? Mediante la exigibilidad del pago. ¿No? Además, surge como consecuencia del incumplimiento y del retraso que tuvo la municipalidad, ¿no?, hacia el dueño de la propiedad como tal, donde se solicitó en suma total de 7.252 soles. muy bien, qué excelente caso. Miren, sumado a lo que hemos analizado en cuanto a obligación de uso de dinero y los intereses que ustedes lo han definido en un caso y plasmado en un caso perfectamente. Muy bien, excelente. Aplausos para ellos. Para ellas, realmente. Seguimos con por favor, adelante. A ver, ¿qué caso nos trae ese? Caso muy curioso. Muy curioso, me parece muy bien. Vamos A a ver, hablar ¿qué sobre dice el caso curioso? Vamos a hablar sobre la casación 4627 del 2019, Lima. Vamos a hablar sobre He Jimin y Yong Hua demandaron a la Municipalidad de Magdalena del Mar por no pagar rentas de un local alquilado en junio de 2014 y en enero de 2015, que es una suma de 1.400, 142.994, más penalidad diaria de 150, que sumó 76.500, incluyendo intereses legales desde los requerimientos notariales, enviados en 2014-2015, porque la deuda era clara por contrato de arrendamiento. La Corte Suprema declaró infundada la casación de la municipalidad y confirmó la demanda de la deuda que se consideró líquida y exige por ser cierta, mi contrato líquida y exigible, requerimientos previos válidos en el artículo 12 y 19. Los intereses procedieron por el Código Civil, lo genera automáticamente las obligaciones generadas desde el incumplimiento y el CPC, en el artículo 491, los permite en ejecución. Muy bien. Respecto a los intereses, este caso, bueno, refuerza que en las obligaciones de dar suma de dinero, los intereses son accesorios obligatorios a inmora, según el artículo 1219 del Código Civil. Bueno, aquí corrieron desde la carta notarial la prueba de exigibilidad y no desde la demanda, lo que evita que el deudor gane tiempo. La penalidad de 150 soles por día se trató como interés moratorio convencional, válida mientras no exceda límites razonables que no se cuestionaron. Además, la municipalidad perdió por no probar el pago ni oponer arbitraje al tiempo. Muy bien, excelente, un caso bien curioso. Gracias, aplausos para este equipo igualmente.
Un caso que está relacionado a lo que hemos visto en ese Milano. Y bien, excelente. Por favor, adelante, con tu caso, que nos quedamos sin tiempo. El tiempo es probablemente. Muy bien, qué bonitos casos, me han encantado los casos que han citado. Muy bien, tenemos ese equipo. Si gustan, no se pongan tanto, porque les fastidia, creo, la luz del proyector. A un costadito. Ajá. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la casación 1123-2021 Lima Norte. Yo creo que voy a hablar acerca del análisis de los hechos. En este caso, un abogado demanda a su cliente solicitando el pago de honorarios profesionales que habían sido previamente acordados mediante un contrato. Acá el cliente, el demandado, se niega a pagar argumentando que el abogado no cumplió correctamente con su trabajo, por lo que considera que no tiene la obligación de pagar. Ya, al ser una casación hubo recursos en primera instancia y también en segunda. Lo que pasó fue lo siguiente, hacer una relación de suma de dinero, por lo que menciona mi compañero, era el tema de los honorarios del abogado, ¿no? Que lo que él exigía que se le pagaran $70,000. Entonces, ahí nace el juicio. En la primera instancia, en la etapa postulatoria, se presentó la demanda, el cliente la contesta y el juez se fijó todos los puntos que se van a discutir. En la probatoria hicieron una revisión completa del contrato y del contrato de honorarios y las pruebas que el abogado había presentado en las que sí había realizado su trabajo. Entonces, en cuanto a la sentencia que hubo en el primer grado, es que el juez emitió una resolución diciendo que sí se debía pagar, ¿no? O sea, indicaba que tenía que pagarse sí o sí. En segunda instancia se vuelve a repetir lo mismo. El caso sube en la Sala Civil de la Corte Superior de Lima Norte y los jueces también revisan el caso para ver que el primer juez si se había equivocado o no. Entonces, en este proceso la Sala emite una resolución el 1 de diciembre que confirmaba lo que se indicaba en la primera instancia. No conforme con esto, escala la casación a la Corte Suprema. Entonces, la cliente, que en este caso era Paulina Luna, no estaba conforme con lo que habían indicado la Sala Superior, entonces ella interpuso el recurso de casación, ¿no? Pero también hay que mencionar que cuando llega a la Corte Suprema el recurso de casación, no es una tercera instancia, no es que van a revisar otra vez las pruebas, sino básicamente lo que ellos van a ver es como un recurso extraordinario para verificar si en los jueces anteriores aplicaron... Si se han vulnerado algunos derechos. Ajá, se han aplicado correctamente la ley o no, ¿no? Mi compañero va a explicar. Muy bien, excelente. La decisión de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación, ya que no se puede reexaminar pruebas. La cliente quería que la Suprema volviera a revisar los documentos y hechos del caso, pero la casación solo sirve para discutir si se aplicó mal la ley, no para actuar Se mal. vulneraron derechos. También la validez del contrato. Al no demostrarse una infracción legal clara, se mantuvo la orden de pago original. La casación ratifica que los contratos de honorarios profesionales son obligaciones de dar suma de dinero plenamente exigibles si el servicio se prestó, y que no se puede usar el recurso de casación simplemente para intentar ganar tiempo, gestionar pruebas y ya evaluar. Muy bien, excelente. Qué buen caso. Aplausos. Mira, efectivamente, ¿no? El recurso de casación es un recurso de se tienen que dar de acuerdo a los recursos de casación, como yo me dice, recurso extraordinario que se tiene que dar precisamente por vulneración de normas procedimentales. Muy bien, excelente. Chicos, ustedes, ya estamos con tres pies. Ya nos están esperando afuera. Algo breve, pequeño. Bueno, a ver. Chicos. Bien, veamos acomodar nuestras cosas porque ya ahorita nos están cagando. Bien, escuchamos este último caso. Gracias. Buenas noches, docentes y compañeros. A continuación, nuestro caso se basa en un expediente de casación 11-23 del 2021 de Lima Norte. En contexto de este caso, es más que todo que el demandante es un abogado que interpuso una demanda contra su cliente por un incumplimiento de pago de honorarios profesionales. Parecido al anterior, ¿no?
creo que ¿Es el mismo? Coincide. Ya, bueno, a ver, sigamos. entonces, su contrato se estableció por un monto de $70,000 americanos. La primera instancia declaró la demanda fundada, en parte, pero la sentencia de vista, segunda instancia, la revocó y la declaró totalmente fundada, ordenando el pago total. La demandada interpuso un recurso de casación contra esta última resolución. De acuerdo a los argumentos de la demandada, ella siguió tanto en el Código Procesal Civil y alegó que la sentencia carecía de motivación suficiente, ya que no se analizaron conjuntamente las pruebas y argumentos de su defensa y que la aplicación de normas sobre contratos y prestación de servicios fue incorrecta, dado que se consideraba que el abogado en sí no cumplía con todas sus obligaciones contractuales. También sostuvo que no se tuvo en cuenta el principio de buena fe y la resolución no se valoró adecuadamente en el cumplimiento del abogado de sus obligaciones procesales. Muy bien, Ana- muchas gracias. Proseguimos. Análisis. Decisión de la Corte Suprema. Se habló de los requisitos de admisibilidad. Se verificó que el recurso cumplía con los requisitos formales establecidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, interpuesto contra sentencia de segunda instancia presentada en plazo con la documentación y tasa correspondiente. Requisito de procedencia. Aunque se cumplió el requisito de no haber constituido la resolución de primera instancia, la Corte consideró que no se cumplieron los demás requisitos del artículo 388. La recurrente no describió con claridad y precisión cuál fue la infracción normativa concreta ni su incidencia directa en la decisión. En el recurso de casación fue declarado improcedente, manteniéndose la sentencia de vista que ordenaba el pago de los 70,000 soles. Muy bien, excelente. Aplauso para ustedes. Gracias por haber participado en la práctica, consolidando conocimientos e identificando los logros de esta semana, ¿no? Identificar lo que es una obligación de dar dinero en un proceso, cómo lo judicializamos y adicionalmente los intereses compensatorios y moratorios que a través de la jurisprudencia que ustedes han traído, pues los han identificado cómo en un proceso judicial se puede aplicar en determinado caso, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar la sesión el día de hoy manifestando qué hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido sobre el bien, Sobre obligación de dar, la obligación de dar dinero. suma de dinero, ¿no? ¿Cómo se va a proceder? ¿Qué más hemos aprendido? Muchas gracias. Esto sobre el interés simulatorio y el interés compensatorio. El compensatorio es el que se brinda por ganancia de prestar el dinero y el moratorio por el plazo vencido. Muy bien, excelente. ¿Qué nos hemos aprendido? El artículo 264 de la moneda, el contrato que se haya especificado la moneda no sea expresado ni Cambiado en otro, cambiado en otro. Muy bien, excelente. ¿Qué más hemos aprendido? Sobre también los intereses que constituyen una regulación, hemos hablado de sus tipos, el compensatorio y moratorio. El compensatorio que es de orden ejecutivo, que es una compensación por el uso del dinero. Y el moratorio que es la indemnización por la mora. Muy bien, excelente. A ver, acá está levantando la mano. Hay el titular del dinero, no hay y que los intereses siempre van a ser una herramienta legal y económica diseñada también para pruebas. Muy bien, excelente. Podemos ser la mitad de las personas en estado de dinero. Excelente. Muy bien, excelente. Recordando clases anteriores que han llevado ustedes, ¿verdad? Muy bien, concluiremos esta clase el día de hoy, que ha sido importante tocar este tema. Este curso está dividido en dos clases, juntando las dos clases, reafirmar los conceptos de lo que es la obligación de asumir dinero, los intereses, en el contexto de compensatorios y moratorios que hemos definido. Es importante para la carrera de ustedes identificar este tipo de situaciones, porque las jurisprudencias que hemos visto
han aplicado precisamente ante situaciones de relación de su dinero, que los intereses correspondientes y que hemos tratado el día de hoy, ¿no? Muy bien, aplauso para ustedes, muchísimas gracias.